Bueno, para estos aros de cebolla rellenos de mozzarella vamos a necesitar una cebolla, lógicamente. Conseguí una cebolla blanca, así que voy a usar esta. Antes que nada, bueno, ahí estoy precalentando, ahí. Estoy calentando para hacer una salsita picante, un pesto picante se llama, un pesto de tomate picante. Que ahora después te voy a mostrar cómo hacer eso. Lo que voy a hacer ahora es cortar la cebolla en aros con el super cuchillo de la abuela. Le sacamos este cosín y le sacamos este otro cosín. Voy a sacar toda la primera capita de esta piel, lo que no se utiliza normalmente, y lo que voy a hacer va a ser cortar unos aros de por ahí, más o menos, ahí, lo más iguales posible, ¿no? Ahí, ahí y por ahí. Esto que se sale lo saco. Esto se puede... Sí, esto lo puedo... A ver. Sí, esta nomás. Se puede llegar a reutilizar. Ahí. Este se puede llegar a... Se puede no. Se utiliza. Bueno, voy a separarlos. Los aritos. Ahí. Mira, vino... No te puedo creer que vino deforme la cebolla. Ahí, mira, se rompe. Bueno, ahí está. Una, esta es la de acá, sí. Entonces esta, como es de acá, no me va a servir. Yo necesito esta, que era la interna, así que le vamos a poner la interna. Ahí, mira. Así y así. Y por acá adentro le vamos a poner el soqué. Así que... Pero te lo voy a hacer con una de estas que parece que esta sí está bien. Ahí, sí, igual, ¿ves? Vino fallada. Qué guacha que. Mirá, acá está doble. Todavía. Ahí está. Esto es lo que yo quiero. Lo que voy a hacer es cortar unas láminas de queso. Por ahí. No muy gruesas. Ahí, y las voy a cortar por la mitad en este caso. Las vamos a ir mandando acá adentro, mirá. Adentro de la... ¿Ves? Que tiene que quedar así. Este también tengo que cortarlo. ¿Ves? Vamos ahí, rellenando. Y esta, como vino fallada, la voy a poner adentro así. ¿Entendiste cómo es? Nos quede una cosa así. ¿Qué más ahora? Primero que nada, antes de pasarlos por pan rallado, los vamos a pasar por harina. Así. Ahí. Para que se pegue el huevo, ¿no? Voy a poner un huevo ahí, lo cascamos. ¿Qué le agregamos al huevo? Un poquito de pimienta y un poquito de sal. Ahí un poquito de sal, un poquito de pimienta, y vos echale lo que quieras. Si querés echarle, ponerle perejil picado. Mira, yo tengo... ¿A dónde estás acá? Acá tengo ajo en polvo. Le voy a poner un poquito de ajo en polvo. Ahí, un chiquitín de ajo en polvo. Y yo lo pasé por pan rallado igual. Y ahí, del pan rallado, del huevo, de la harina, huevo, pan rallado. Adentro. Ahí. Yo te voy a contar algo. Te voy a hacer franque. No le puse mozzarella. En realidad lo ideal es que lleve mozzarella. Bien, otra vez al huevo. Esta vez ya no lo pasamos más por harina, sino directamente lo vamos a llevar al huevo. Ahí. Lo pasamos bien por huevito. Qué grande la gallina es. No sé si la gallina inventó el huevo o el huevo inventó la gallina, pero... Ambos son unos genios. Perdón, veganos. Acá adentro se tiene que pasar también. Yo porque le pijoteé el huevo. Uno voy a ocupar 3-4 huevos para hacer un par de aritos. Ahora, si viene a comer gente como el otro día, que vinieron unos amigos, bueno, pero para mí solo no tiene sentido. El aceite ya está caliente. No sé qué le pasar, así que lo voy a empapar yo. Bien a la criolita. No le hace nada. Y otra vez vamos allá al pan rallado. Ahí, y
otra vez lo vamos a pasar bien por pan rallado. En este caso, sobre todo en los bordes, perdón, en los bordes, no en la parte externa, sino en la parte esta de acá afuera, es lo que más nos interesa que se selle para que el queso no se escape. Si querés lo podés mandar un rato al freezer para que se enfríe, pero yo creo que ya está, derecho a la freidora. Aceite medio alto. Ese ruidito puede ser que se haya filtrado un poco el queso. Sí, ¿ves? Ahí se ve el quesito, pero es muy poquito. Vamos un cachito más porque está casi, Esto lo ideal es que los dejes sobre, ahí ya está, ¿para qué? Sobre una rejilla, tipo como si fuese la rejilla esta, para que se hagan, se seque y quede crocante. Ahora lo vamos a mirar igual. Vamos ahí. Mirad ese aro. Mirad qué lindo el aro de cebolla. Mirad. Mirad. Y ahora lo vamos a mirar. Vos estarás diciendo, ¿así solo lo vas a comer? No. Ahora te voy a mostrar, termino de hacer esto y ahora vamos a hacer la salsa. Mirá. Uy, papito, mira lo que es eso, por Dios. ¿Veis? Mirá. Vamos a probar nuestros aros de cebolla. A ver. Muy rico. Algo muy sencillo, pero muy rico. Casi que si no me doy cuenta que es cebolla, casi que anda cerca de una raba, muy cerquita, muy cerca. Vamos, está buenísimo. Me voy a hacer unas 4 de estas para comer y con eso ya estoy. Una buena cervecita y listo. Vamos a hacer la salsa. La salsa va a ser un pesto picante, especial para este tipo de cosas. Puede ser para unas rabas, para estos aros de cebolla. Normalmente es para estas cosas así. Una salsita para untar. La que vamos a hacer es un pesto de tomate picante. Así que vamos a ver. Lo que vamos a utilizar para este pesto de tomate picante son tomates secos hidratados. Estos están hervidos 2 minutos hasta que se ablandaron. Yo tengo un poquito acá, te voy a mostrar un poco porque tampoco como todos los días pesto picante. Le vamos a agregar aceite, si querés aceite de oliva, echarle aceite de oliva. Yo le voy a echar ahí, por ahora. Le voy a echar una cucharada de pimentón, en este caso. Ají molido también, una buena cucharada, pues picante. Ahí, pimienta. Si querés le podés tirar unas albahacas, pero no tiene sentido porque es un pesto de tomate, no de albahaca. Picante. Este es ají cayena. Y le voy a tirar un dientecito de ajo, no mucho para que no sea tan invasivo. Ahí, un diente de ajo. Y vamos a procesar. Un poquito de sal, me olvidé, perdón. Viste, a veces la cocina es fácil. Ahí. Un poquito de sal. Ya largó el olorcito. Ponemos ahí. Y ahí. Está buenísimo. Entonces, obviamente individual, ¿no? Venimos ahí, tac. Untamos. Me cambia totalmente. Me cambia totalmente todo. No, muy rico la combinación del pesto de tomate, nuestro pestito de tomate, con los aros de cebolla, así con mozzarella adentro. Y si no le querés poner mozzarella, hacelo sin los aros de adentro en el interno, vamos a decir, de la cebolla. Sin ponerle eso, el queso, es lo mismo. Pero te digo que así con el queso, el pesto este pesto es riquísimo. Es riquísimo, espero que lo pruebes, es riquísimo. Si lo haces como yo te mostré, es riquísimo, te va a encantar. ¿Cómo lo vamos a conservar? Si te sobra mucho, ponele, ¿no? Si haces o haces cantidad, si vas a comer en
todos los días, bueno, no hace falta mucha conserva más que esté tapado y en la heladera. Ahora, si lo vas a ocupar una vez por semana y vas a hacer por lo menos un frasco chico, ¿no? Un frasco chico como un pocillo, como hice yo ahora, lo podés tapar arriba de aceite bien tapado en la heladera o hasta lo podés llegar a congelar, ¿sí? Esto es solamente tomate hervido encima, así que, y después el resto es condimento y aceite. Así que de la forma que lo puedes conservar es de última, congelalo y cuando sabes que lo vas a comer lo sacas un ratito antes, hasta le puedes pegar un golpecito de micro, una antiviada, ¿no? Y ya lo tenés para usarlo rápido si te cayó visita y querés sorprenderlos con esta salsa picante. Creo que las dos cosas son buenas en este video, así que bueno gente, espero que les haya gustado. Me voy a hacer unas 2 o 3 más aros de cebolla para poder presentarlo y sacar una foto, y con esa excusa obviamente voy a comer. Así que bueno, nos vemos en una próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye. Tiene que cerrar la tapa del horno. Bueno, vamos a probar la pizza de Julio. A ver qué tal está.